Amados, que la bendición de Dios esté con ustedes. Gracias al Señor por una vez más permitirme estar aquí eh, y buscar la forma de bendecir la iglesia. Es lo único que quiero, es lo único que anhelo, es bendecir a la iglesia, bendecir a mis hermanos. Y en esta oportunidad yo quiero compartir una palabra porque siento que lamentablemente en nuestros países, hablando desde México para acá, México, Centroamérica, Suramérica, Caribe, nuestros países están saturados de pobreza, de necesidad, de la gente angustiada. Y la pobreza produce dos reacciones muy contrarias, muy extremas. La pobreza, por un lado, reacciona a la delincuencia, la pobreza reacciona a, a la mala vida, la pobreza reacciona a negar la fe en Dios, aunque los labios digan que yo creo en Dios, simple el corazón está lejos de Dios. Y como siervo de Dios, he podido hablar este tema con pastores, con siervos de Dios también. Y estamos de acuerdo en una cosa, estamos de acuerdo en que la iglesia cumple una función especial, la iglesia cumple una función, un papel extraordinario dentro de la sociedad, dentro de cada comunidad. La iglesia tiene que ser ese lugar donde el corazón del hombre descansa, pero donde la mente se capacita para dejar cosas atrás, para dejar cosas que no ayudan, no benefician, no son de provecho. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Y cómo lo podemos lograr? Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como pastores, como siervos de Dios. Yo en este momento no soy pastor en actividad porque no tengo iglesia. Espero pronto en el Señor lograr tenerlo. Pero en este momento no estoy pastoreando. Sin embargo, tengo la capacidad de hablar como pastor porque he sido pastor por muchos años, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Y sé lo que siente un pastor, sé lo que piensa un pastor, el proceso por el que pasa un pastor, lo entiendo perfectamente. Ahora bien, nosotros nos dedicamos a la gente que viene a la iglesia, o buscamos a esta persona, aquel, al otro, y lo único que nosotros buscamos hacer es que las personas tengan conocimiento de la Biblia para manejar el libro desde Génesis hasta Apocalipsis, y que se impregnen de eso. Los que creemos en el Espíritu Santo, pues imponer manos, bendecirlos y toda esa historia, ¿no? Orar por los enfermos y todo eso que lo practico, gracias a Dios. Pero hemos dejado de lado una parte importante. Estudiando el libro de los Hechos, y esto tiene que ser bien objetivo con nosotros, el libro de los Hechos es un libro que contiene muchas cosas positivas de los apóstoles, pero amén de tener la bendición de tener un apóstol Pedro que predica la palabra, que hace milagros, que dice la Biblia de aquella canción que todo el mundo a veces entonamos en la iglesia como la sombra de Pedro, eh, eh, y que la gente dice que ponían a los enfermos en la calle para que la sombra de Pedro, al pasar el apóstol, los enfermos se sanaran. Vemos a un apóstol Pablo exiliado, fugado de acá, escapado de allá, predicando la palabra hasta altas horas de la noche. Y nosotros a veces en un cultito de 2 horas ya nos está molestando. Empezamos a bostezar, empezamos a ver qué aburrido. Y el apóstol Pablo ministraba la palabra, hasta altas horas de la noche. Y yo digo, nosotros en la iglesia en este momento estamos muy quedos, muy retrasados. Nada más queremos una cosa estructurada. Empiezo a las 7, termino a las 9, porque la gente se cansa, se aburre, tienen sueño, se quieren ir a la casa. Quiero traer gente de afuera para que venga gente adentro. O sea, quiero traer predicadores de afuera para que la gente entre a la iglesia. Y cosas por el estilo. Y yo estudiando el libro de los Hechos, porque esto no está, lo que voy a decir no está en base a opiniones ni comentarios,
sino un estudio concienzudo de lo que es el libro de los Hechos. Y así como el libro de los Hechos tiene a estos dos apóstoles encabezando todo el libro de los Hechos, a Pedro y a Pablo, yo veo las razones por las que estos varones han sido tan fuertes, tan resistentes. Y esas razones para mí, tienen mucho que ver con lo que ellos hablaban. Y es aquí el punto. Estos apóstoles, estos varones, mira, yo tengo apuntado, señalado, tengo muchísimas partes para señalar, pero yo quiero que ustedes solamente al abrir su Biblia, ustedes lo puedan leer. Porque dice el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. El verso 1, el verso 5 del 4 dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Estos discípulos, estos apóstoles, eran personas que predicaban la palabra de Dios, que hablaban del evangelio. ¿Y por qué que los perseguían los judíos? ¿Por qué que los líderes religiosos porque los líderes religiosos y políticos los perseguían a punto de meterlos presos, encadenarlos? ¿Por qué nosotros tenemos que leer la historia de Pedro donde el Señor lo liberta de la cárcel? Ay, hermano, porque predicaba la palabra de Dios. ¿Él predicaba qué cosa? A ver, tú dime a mí, ¿qué predicaba Pedro? Pedro predicaba de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Y qué predicaba Jesucristo? La salvación y el perdón de los pecados. Otra cosa, cuidado. Eso hace a la función de la salvación de la persona individualmente. Pero como colectividad, ellos producían un malestar político. Ellos producían a ver, decirle a la gente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, era algo superficial, o sea, era algo que viene a la mente, no pasa por la acción de la persona. Pero decirle a la persona que Jesucristo te resuelve los problemas de salud, de educación, económicos, y decirle a la gente que yo voy a tener en la iglesia un comedor para 200 personas, y decirle a la gente que yo voy a tener en un barrio acá, en un barrio allá, en un barrio allá, en un barrio allá, voy a tener un comedor para 100 personas por cada lugar. Eso es un problema social, es un problema político, es un problema de gobierno. Porque ellos hacían lo que el gobierno no hacía, lo que los sacerdotes judíos no hacían. Y como ellos alimentaban a la gente y daban de comer a la gente, oraban por los enfermos y había sanidad. O sea, estás cubriendo una serie de cosas que el Estado, el gobierno, las debe de hacer. Ellos lo hacían. Entonces, por eso, era razón número 1, porque eran perseguidos. Cuando Pablo predica la palabra, y esto es largo, pero no puedo usar mucho tiempo acá para poder hacer toda la conversación. Pero si nosotros vamos a Hechos 26, a mirar un poquitito así, pero mire, muy por encima, ¿ok? Muy por las nubes de lo que es lo profundo de esta escritura. El apóstol Pablo, en el 26, en el verso, vamos a ver el verso 1, donde dice, entonces Agripa, el rey Agripa, dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Ok. El verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. A ver, el verso 25. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque está de loco lo decían a Pablo.
El verso 29 del 26, capítulo 26, verso 29 del libro de los Hechos. Pablo dijo, a ver, espérate. El 28 primero. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. El 29, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. Amados, no es bueno, o sea, es bueno, perdón, no quise decir no es bueno, no es suficiente tener la Biblia en la mano y predicarle a la gente en la iglesia, vengan a mi iglesia, vengan a mi iglesia. Estos varones transformaban las comunidades, las tumbaban, las ponían patas para arriba. Y estos varones hacían un trabajo tal y tal, de tal manera, que la bendición de Dios cayendo sobre ellos, eran hombres poderosos en Dios. Y el político no tiene más miedo, temor, terror a un hombre que se levanta y que transforma la comunidad. Yo me pregunto, ¿estamos dispuestos para transformar las comunidades nosotros? ¿Estamos dispuestos para nosotros ser Pablo, ser Pedro? ¿Estamos dispuestos nosotros para alimentar 200, 300, 500 personas en los comedores? ¿Estamos dispuestos nosotros a dejar nuestro ego, a dejar nuestro yo soy aquí el pastor? Muchísima gente está en este momento hablando de los pastores que se enriquecen, que hacen plata, que hacen dinero, que hacen efectivo. Muchísima gente, muchísima gente. Y tienen mucha razón, porque hay muchos pastores con el signo peso en la cabeza. Pero yo me pregunto, si nosotros los que no hacemos eso, estamos dispuestos a salir a la calle y transformar nuestras comunidades, transformar nuestros barrios, transformar nuestras provincias, nuestras alcaldías, nuestras intendencias, nuestras municipalidades, transformarlas de manera tal de que una vez que nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra boca, tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, de manera que nosotros cuando salimos a hablar la palabra, las personas comienzan a venir a la iglesia y aquí en la iglesia yo voy a resolverle el otro problema. Voy a resolver el problema de su necesidad de hambre y voy a resolver su problema de salud. Voy a resolver su problema de educación. Voy a abrir una escuela acá en la iglesia. Voy a abrir un instituto donde se enseñen cosas acá en la iglesia, que se le enseñe a las niñas a trabajos manuales, a los jóvenes, a los varones que se les enseñen trabajos manuales, carpintería, mecánica, electricidad. Amados, despertemos porque el diablo nos ha ganado la comunidad. El diablo nos ganó los barrios, droga, prostitución infantil, prostitución juvenil, de todo. El diablo nos ganó. Tú y yo estamos dispuestos para transformar nuestro pueblo. Amado, yo te pido en el nombre de Jesús, pastor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Salvador de mi alma. Te pido de favor, te pido de favor. Abre las puertas de tu iglesia. Si no sabes cómo hacerlo, invítame, yo voy. Yo te ayudo. Yo hago la tarea inicial y dejo las bases para que tú sigas. Pero abramos la cabeza, abramos la mente, abramos el corazón para que los pueblos sean transformados por nosotros, los siervos, hijos de Dios. Porque el diablo ya hizo su trabajo. El diablo ya hizo su trabajo. Ya lo dejamos hacer lo que él quería hacer. Ahora tú y yo tenemos que enfrentarnos a esta palabra y hacer lo que dice la palabra de Dios. Aquí, estudia el libro de los Hechos, medítalo. Póntelo en tu corazón, métete el libro de los Hechos en tu corazón, en tu alma. Y empieza a entender que la transformación que tenían ellos para los pueblos de ellos, donde ellos vivían, Pedro, donde iba, ministraba, predicaba, a Pablo, donde iba, ministraba, predicaba, hablaba la palabra, y la gente comenzaba a recibir el evangelio. Tú y yo tenemos esa tarea. De nuevo, pastor, por amor de Dios, mira, por favor, te lo suplico, te lo pido de favor. Si no sabes cómo hacerlo, llámame, invítame, llévame, yo te ayudo. Pero hay que hacerlo. Y hay que empezarlo a hacerlo ahora, hoy. Señor te bendiga, Señor te guarde. El Padre eterno de los cielos ponga sobre ti el conocimiento, la sabiduría y la necesidad de transformar tu pueblo.
tu ciudad, tu barrio. Ora al Señor para que tu palabra sea de poder en cada momento y para que abra tu visión, para que seas visionario para abrir una obra o para mantener la que tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el próximo.